Hoy hablaremos sobre la negación sin audiencias de casos de asilo, sobre los pasos para la aplicación a la ciudadanía, la cita consular fuera de los Estados Unidos de la petición familiar I-130, el permiso de trabajo de los que aplicaron a la ley de ajuste cubano y la aplicación al asilo de personas con doble ciudadanía. Se espera un aumento en la negación de casos de asilo antes de que el solicitante tenga la oportunidad de presentarse frente a un juez. Cuán importante es explicar correctamente desde el principio el caso en la solicitud. La primera parte de la pregunta sí se espera a partir de un memorando a los jueces de inmigración donde se establece las prioridades y la obligación que hay de revisar las aplicaciones de asilo y desestimarlas si no cumplen con los requisitos básicos e esenciales. La segunda parte de la pregunta es muy importante porque a partir de esta memorando que recuerda, pero no se estaba ejecutando, que toda aplicación de asilo debe cumplir con parámetros básicos, como es que una persona tiene que tener causales para solicitar asilo. ¿Cuáles son estas causales? La persona tiene que establecer que ha sido perseguido o un temor de persecución en el país donde la persona de origen, donde la persona tuvo su última residencia, basada en nacionalidad, raza, religión, opinión política o un grupo social determinado. Si no cumple estas causales o no está bien explicado, no está fundamentado y la aplicación carece de que la persona tiene temor de regresar a su país de origen, nacionalidad donde tenía residencia la persona, se recuerda a los jueces que el caso puede ser desestimado sin tener una audiencia en sus méritos. Lamentablemente hay aplicaciones de asilo que no cumplen con estos requisitos y pudieran ser sujetos a esto, y las personas que están en juicio, si se revisase, el juez pudiese emitir una decisión negando estos beneficios sin tener que entrar a un juicio de asilo. Por eso es muy importante que las personas revisen sus aplicaciones de asilo si cumplen con los parámetros esenciales, las corrijan si no los tienen y por lo tanto las sometan a la Corte las correcciones en tiempo, sin demora, para que puedan estar protegidos de esto en estos casos. ¿Los solicitantes de asilo pudieran apelar la desestimación del caso? Bueno, si está en un proceso de corte, sí, porque toda decisión apelativa tiene 30 días una persona, toda decisión negativa, tanto para el gobierno como para la persona que está en el proceso, se da a las partes 30 días para apelar, pero la Junta de Apelaciones, que es el organismo que revisa, también puede desestimar los casos sin entrar en sus méritos cuando la decisión esté basada en un defecto en someter la aplicación. El derecho a la apelación existe, no está negado, son 30 días a partir de una decisión, pero no impedirá en su momento a la Junta de Apelaciones emitir una decisión rápida, desestimando la apelación, y por lo tanto la orden final del juez se va a hacer firme. Lo importante en estos momentos es revisar las aplicaciones de asilo que cumplan con los parámetros esenciales y básicos y corregirlas si no los tienen. ¿Debieran los residentes permanentes valorar en estos momentos aplicar a la ciudadanía americana para reducir la incertidumbre de su estatus? ¿Cuáles serían las etapas del proceso si solicitan la asistencia de un abogado? La respuesta es sí. La ciudadanía americana es algo que representa la culminación de un esfuerzo para cualquier inmigrante y establece derechos inigualables contra otro tipo de beneficios y protecciones también muy fuertes contra una posible remoción o expulsión del país, y da garantías esenciales. Las personas son elegibles para ser ciudadanos cuando llevan 5 años de residente en sentido general, y pueden hacerlo 3 meses antes, son 4 años y 9 meses, pueden ser elegibles para presentar la ciudadanía. Si están casados con un ciudadano americano, recibieron beneficios a través del VAWA, que es la ley de protección contra abuso, puede ser a los 3 años, y 3 meses antes son 2 años y 9 meses. Es importante revisar la residencia que la persona tiene, es importante ver la clasificación y desde la persona desde cuándo es residente. En muchos casos, aunque la residencia ha sido otorgada con posterioridad, a veces los efectos de la residencia son retroactivos y la persona puede revisar no la fecha en que se la dieron, sino la fecha que aparece en la tarjeta. Una vez que la persona cumpla con los requisitos básicos, somete su aplicación, que es el formulario N400, llena correctamente
La información, lo más importante es los viajes que ha tenido en los últimos 5 años, la información sobre los matrimonios, la manera que tuvo la residencia, la fecha que es residente. Si la persona ha tenido cualquier arresto, aunque sea un delito menor, la persona debe plasmarlo. Tiene que revisar con un profesional si el arresto puede ser una causal de un posible proceso en corte para su revocación de la residencia. Debe tener sus taxes o impuestos al día, y si tiene hijos menores de 21, debe estar en cumplimiento de las obligaciones de manutención si los menores no viven con ellos. Esas son las partes más importantes de un proceso de ciudadanía. Estamos hablando de declaración de impuestos, cumplimiento de las obligaciones con menores, algún arresto o delito criminal. A veces hay infracciones de tráfico que son delitos menores, como manejar sin licencia o manejar en estado de embriaguez, también se deben plasmar, y son delitos que se cometan en cualquier estado dentro de la Unión o fuera de los Estados Unidos. Y revisar el proceso de aplicación de la residencia en cuanto a membresía a grupos sociales o afiliaciones a algún partido, que se deben plasmar también en la aplicación de la ciudadanía. No es un proceso complejo, pero es un proceso que necesita estar bien hecho, porque lo más importante no solamente es obtener la ciudadanía, sino que la persona esté protegida, que no se pueda considerar que su residencia fue otorgada equivocadamente, porque tratando de obtener la ciudadanía, si no revisa bien su proceso cuando aplica, puede estar en peligro no solo que no le den la ciudadanía, sino que su residencia esté en peligro. ¿Qué es la nueva tarjeta de identificación obligatoria que comenzará a funcionar el 7 de mayo? ¿Y qué deben hacer las personas con TPS y parol humanitario? En realidad esto es algo que el Congreso aprobó hace muchos años, más de 20 años, pero no era de uniformidad en todos los estados. Había estados que no estaban obligados a cumplir con los requerimientos de la ley federal. Por eso usted veía que en algunos estados las personas podían tener licencia de conducir, en otros estados no. Básicamente lo que requiere es que la persona esté legal en los Estados Unidos, que pruebe que tiene un viso de legalidad, y ese ID o esa licencia de conducción va a estar ligada a esa imagen de legalidad. Ahora, hay licencias de estados que no tienen, que no cumplen con esos requisitos, porque no le exigen a los aplicantes para residencia determinados documentos legales que prueben la legalidad de los mismos. En esos casos, los IDs esos no van a tener la estrellita famosa que va a demostrar que cumple con el Real ID Act. O sea, es el Real ID Act, es el acta real de identificación. Y eso es una ley del Congreso. La Florida cumple hace muchos años con eso. A partir de mayo, de los primeros días de mayo, las personas que no tengan ese documento no van a poder abordar vuelos ni internacionales ni nacionales. Ahora, en ausencia de eso, pues hay personas que no tienen documento de manejar o un ID, pueden tener un pasaporte, una tarjeta de pasaporte, un documento válido en cuanto a su estatus legal, y puede sustituirse eso por el documento de la famosa licencia de conducir o el ID de conducir de cada estado. Pero básicamente las personas van a poder seguir manejando con ID en otros estados, pero para tomar un avión y pasar los chequeos de seguridad en el aeropuerto, el ID que presente tienen que cumplir con el Real ID Act, o en su defecto tienen que tener un documento que pruebe la legalidad de la persona en los Estados Unidos, que tenga foto, por supuesto, que sea un ID, y que identifique a la persona que está abordando el avión, que está en cumplimiento de esta ley del Congreso, y que la persona tiene una legalidad para permanecer en el país desde el punto de vista migratorio, en caso de ser extranjero. ¿Qué es el formulario I-407 y es obligatorio firmarlo? La residencia es un estado de derecho, y que la persona puede renunciar a ella o puede ser revocada. La renuncia a la residencia es explícita, que la persona quiere decir que no quiere ser residente porque va a vivir en otro país por temas impositivos, o porque la persona, si permanece más de 6 meses fuera del país, hay una presunción de abandono, y más de un año hay un abandono tácito. Ahora, el formulario I-407 es un abandono expreso. ¿Qué quiere decir? Que la persona renuncia a la residencia. Hay personas que renuncian a la residencia por las causales que ya les expliqué, por temas impositivos, porque las personas adquieren ciudadanía a otro país, porque las personas van a vivir a otro país y no pueden permanecer aquí, porque la residencia requiere un estado de hecho, no solamente un estado de derecho. Las personas tienen que vivir aquí. Ahora, el problema con este formulario es que cuando usted llega al país, por ejemplo, y ha estado más de 6 meses fuera y menos de un año, hay una presunción de abandono. Los oficiales consulares los oficiales consulares no, los
oficiales de aduana, de protección de aduana, le pueden cuestionar por qué la persona ha estado más de 6 meses sin vivir, sin regresar a los Estados Unidos. El por qué es esto es porque un residente se presume que vive aquí y cuando regresa de un corto viaje no pasa por un proceso de inspección grande, pero cuando estás más de 6 meses eres como si fueras un arribante extranjero. Ahora, si tú en ese proceso demuestras que durante el tiempo no has tenido aquí un domicilio, que no pagas tus impuestos, que estás trabajando en otro lugar, que no cumples las obligaciones, ellos te pueden ofrecer la posibilidad de decir, yo no estoy viviendo aquí, no soy residente o no estoy residiendo permanentemente y por lo tanto no quiero seguir con mi residencia. Básicamente ese formulario es una declaración expresa de renunciar a tu condición de residente. Ahora, ¿qué pasa? Las personas que han estado más de un año o de 6 meses casi a un año, el oficial de aduana puede ofrecerle la posibilidad de renunciar a la residencia o las personas que han cometido determinado delito que pueden entonces no ser admitidos como residentes o las personas que están más de un año fuera pueden no ser admitidos como residentes, les retienen la residencia, le dan un parol y los ponen pendientes a un proceso en corte. Si el oficial le ofrece eso, está en dependencia de las valoraciones que usted tiene. Si usted considera que el delito lo va a hacer inelegible o necesita pedir un perdón y no quiere estar expuesto a eso, o usted no está viviendo aquí y no quiere estar expuesto a eso, usted puede, ante ir a una corte o discutir su estado de derecho, someter la renuncia de su residencia. Ahora, no lo haga porque usted no conozca sus derechos. Infórmese, valore cada caso como cuál sea lo mejor para usted, tome las decisiones adecuadas que le correspondan a usted, siempre con un profesional que le explique las opciones legales, el por qué usted puede tomar ese derecho, pero consciente que eso es algo voluntario, que usted lo está haciendo. Ahora, el que sea voluntario no quiere decir que si usted ha tenido determinadas infracciones, al no ser voluntario, usted puede ser sujeto entonces a un proceso que no lo admitan como residente, lo pongan pendiente a un proceso de corte y el juez le puede revocar legalmente su residencia. Este formulario se ha usado, se usa y se usará en muchos casos porque representa beneficio para las personas, pero el hecho que se lo ofrezcan a usted, un oficial de aduana, no quiere decir que usted lo tiene que tomar. Usted tiene que valorar las opciones y hacer la determinación final que quiera hacer o el camino que quiera seguir. ¿A qué tipo de migrantes pudiera afectar la decisión de la Corte Suprema sobre la nacionalidad por nacimiento y pudiera aplicarse de manera retroactiva a sus hijos? Aplicarse de manera retroactiva no, sería de manera prospectiva a partir de la decisión. ¿Y qué pasa? Es un tema complicado, creo que no va a tener una resolución en contra de las personas que nazcan en el país. Ahora, lo que quiero que usted entienda es que Estados Unidos es uno de los pocos países que ofrece la nacionalidad a las personas que nazcan sin ningún tipo de condiciones. La mayoría de los países, hay 2 maneras de adquirir la nacionalidad, por nacimiento o por naturalización. Y por nacimiento usted la adquiere por nacer en Estados Unidos o por sangre, porque tenga madre o padre ciudadanos americanos que cumplan con determinados requisitos de retención. Ahora, en el caso de nacimiento, que nace en el territorio nacional, hoy día la interpretación legal que hay es que usted es ciudadano americano por nacimiento, como independiente de la condición de sus padres, a no ser que sus padres tengan inmunidad diplomática o a no ser que usted es hijo de un ejército ocupante invasor. Es decir, que venga un ejército, ocupe una parte de un territorio y usted nazca de las relaciones de esas personas. En esos 2 casos está claro que aunque usted haya nacido en el territorio de Estados Unidos, usted no es ciudadana americana. En la administración previa del gobierno de Trump, cuando estaba el secretario de Estado Pompeo, hubo un caso de una muchacha que estuvo detenida en ISIS en un país y era ciudadana americana y tenía pasaporte americano y pidió entonces regresar a los Estados Unidos. Le revocaron la nacionalidad porque los papás eran embajadores en su momento, tenían inmunidad diplomática y cuando ella nació, aunque tuvo pasaporte americano, estuvo otorgado incorrectamente. Se fue a corte y la corte ratificó eso. Ahora, lo que dice la enmienda constitucional que avala eso, que dice, son ciudadanos americanos, todos nacidos en el territorio nacional y sujetos a la jurisdicción. Y ahí es donde está el aspecto legal. Porque esta enmienda, que está en parte de la Constitución, obedece a la abolición de la esclavitud y al derecho de ser los hijos de esclavos o los esclavos sujetos de derecho. Porque en la legislación anterior, en las legislaciones
de diferentes imperios, los esclavos, no, aunque a usted le parezca una locura, no eran sujetos de derecho. Se consideraban propiedades, cosas. Esto permitió a las personas que habían nacido en territorio de Estados Unidos, al abolirse la esclavitud, que fueran sujetos de derecho, que pudieran ir a corte, tener protecciones, litigar, todos los derechos que un individuo, un sujeto de derecho de persona, no corporativo, tiene. Ahora, sujeto a la jurisdicción es lo que está, la frase que se dice que no es una frase que es que hayas nacido y lo que está diciendo sujeto a la jurisdicción. Ahora, ¿qué se dice sujeto a la dirección? Se plantea una persona que entra con una visa de turista, una persona que está ilegalmente, está sujeto a la jurisdicción. Eso es lo que tiene que definir la Corte Suprema. Si va a aplicarse a cualquier persona que nazca en Estados Unidos o tiene que haber una jurisdicción legal para proteger a esos descendientes. En muchos casos ha habido personas que han entrado con parol, por ejemplo, y desde el punto de vista legal y federal no han podido lidiar casos en cortes federales porque se consideran que no es una admisión legal, no están sujetos a jurisdicción y por lo tanto no han podido litigar. Está el famoso caso en su momento que hubo de Elian González, que se quiso llevar a corte federal y como había entrado con un parol en su momento, las cortes federales a veces declinaron tomar partido por un tema migratorio y que la persona no ha sido legalmente admitida al país. Todo eso se va a debatir, es un objeto. La trascendencia que tiene esto es que no es la primera vez que se plantea, pero que es la vez políticamente que se ejerce una proclama, un memorándum, un proyecto, una decisión para interpretarlo. Y la Corte Suprema tendrá que valorarlo en su mérito y dar una decisión que esclarezca. Pero hasta el día de hoy, porque hubo un caso famoso en el siglo XIX en San Francisco, que se trató de deportar a un hijo de migrantes chinos. En su momento los padres eran ilegales y la Corte dejó claro que lo importante era que haber nacido aquí, que la enmienda 14 protegía a estas personas con independencia de la situación legal de los padres. Los tiempos han cambiado, se va a declarar el tema de sujeto a la jurisdicción y la decisión debe ser interesante en su mérito, pero va a ser prospectiva. No creo que sea se reverse la interpretación fundamental que se ha hecho tradicionalmente, pero es un tema legal que se resolverá en la Corte. ¿Qué está pasando con la implementación de la nueva ley de inmigración de la Florida? Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque, como ustedes saben, toda esta sección 287G y la posibilidad de que los gobiernos estatales colaboren con los gobiernos federales, la Florida dio un paso más adelante. La Florida estableció como un crimen desde el punto de vista del Estado, la persona que entrara ilegalmente al Estado de la Florida sin haberse registrado o haber sido admitido. Esto, por supuesto, genera un debate legal. Si un Estado puede criminalizar una conducta que es eminentemente federal y no es eminentemente estatal, que hace el delito, el hecho de no tener documentos al entrar a un Estado, cuando por la cláusula de comercio y la cláusula de garantía de las decisiones, usted tiene que respetar el tráfico y el flujo entre los estados por un problema de la unión, del problema de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, el gobernador de la Florida, el Congreso aprobó esta ley y un juez federal paralizó los efectos por unos días determinados para analizar en su fondo la decisión y estableció los mecanismos adecuados para decir no se ejerce. El fiscal de la Florida inicialmente dio un memorándum a las agencias del Estado, tanto la policía de camino, el Florida Highway Patrol, los oficiales de inmigración del Estado y de las agencias estatales que colaboran a través de la sección 287G, pero sobre todo la policía de camino, el Florida Highway Patrol, que es la policía que está en las carreteras para ejercer, y le dijo, por el momento no ejerzan ninguna detención. Si detienen a una persona y no está legalmente, no pueden hacerlo por el tiempo que está. Pero después, por la presión que hubo, dio marcha atrás y dijo, esto solamente corresponde a determinadas entidades del gobierno estatal porque la orden solamente es restrictiva a determinadas esferas. Y yo no puedo, aunque estoy en desacuerdo con la orden, exigirle a las otras partes de la orden que no están implicadas en la orden que cumplan. Y esto ha generado un debate que la jueza federal dijo, esto es increíble, ¿cómo yo voy a emitir una decisión y van a considerar
que el Florida Highway Patrol y los otros agentes no están incluidos cuando son agentes del Estado y no estaban en parte de la orden por una cuestión semántica. Esto en los próximos días se va a resolver y va a tener una resolución. Yo creo que la jueza federal tiene un punto a su favor y con independencia del caso que se den sus méritos con posterioridad, va a determinar si un Estado puede criminalizar una conducta que es típicamente federal y que puede atentar contra la cláusula de comercio y de flujo de tráfico entre todos los estados. Eso es algo muy importante, porque lo que ha mantenido la Unión, con independencia de los méritos, es la estabilidad, que las decisiones de un estado y el tráfico entre sus ciudadanos y las obligaciones pueda continuar, porque si no, se cesiona la posibilidad de una unión fuerte. Eso es básicamente lo que está pasando. Las personas que tengan que salir del país para recibir el perdón I-601A de la petición familiar I-130 debieran tomar algunas medidas específicas, como consultar con abogados para revisar sus datos biográficos. Y es importante esa pregunta porque no toda persona que entró de manera ilegal está sujeta al perdón de la I-601A. Primero, si usted hizo el asilo dentro de los 6 meses y usted está protegido por ese asilo, no acumula presencia ilegal. Y eso es algo que la mayoría de las personas no saben y presentan la I-601A sin necesidad de presentar la I-601A. Y la otra cosa, que la I-601A lo que cura solamente es la presencia ilegal, no cura otras causales de inelegibilidad. Por lo tanto, ante ustedes salir a un país, a un consulado, que es una decisión muy avesada y que corre riesgo, tiene que saber exactamente si su visa puede ser negada por otras circunstancias y su aplicación de visado de residencia puede ser negado, y estar atento a eso, porque a veces hay muchas I-601A que no necesitan haberse sometido, porque el hecho que usted ha entrado de manera irregular, usted no conlleva a una I-601A. Puede haber entrado de manera legal, haber acumulado presencia ilegal y lleva una I-601A, y puede haber entrado irregular y no haber acumulado presencia ilegal y no lleva una I-601A. Pero hay otras causales de inelegibilidad que no tienen nada que ver con la presencia ilegal, que pueden afectar el resultado favorable de su aplicación. Antes de salir, valore su caso, va a haber pro y contra, y siempre va a haber un riesgo asociado a esa decisión. Y si usted lo toma, usted lo asume. Pero tienen que saber exactamente lo que es. No quiere decir que no puede salir. Muchos casos han salido y muchos casos han salido muy bien, pero tiene que saber exactamente cuándo aplica, cómo y las otras causales que pueden afectar su condición de visado. Las personas que entraron por CBP-1 perdieron el permiso de trabajo tras la revocación y ahora aplicaron a la ley de ajuste cubano, pero no les ha llegado el permiso todavía. ¿Tienen que esperar a que les llegue el nuevo permiso para trabajar? Okay. Legalmente sí, porque básicamente usted puede usar como una extensión su permiso anterior cuando es bajo la misma categoría. Por ejemplo, que usted ha tenido un asilo o que lo tenga, aplicó bajo ese asilo, cuando renueva el asilo, le llega la renovación del permiso de trabajo, pero se demora en adjudicarse y hay una extensión automática de ese permiso que expiró, pero tiene que ver en base a que sea el mismo proceso. En este caso, la categoría de la persona que lo tenía era por un parol C11 y ahora está aplicando a C09. La carta que le dice que si tiene la extensión solamente son para casos en que usted está renovando bajo la misma categoría, no para una categoría que es diferente. ¿Cuánto se puede demorar? Ahora están viniendo bastante rápido. Están viniendo como 2, 3, 4 meses. Pero eso puede cambiar. Antes había demorado 6, 7 meses, 8 meses, 4 meses. Pero ahora están viniendo rápido. Es la información que tengo. Pero no quiere decir que se mantenga. Si a un cubano le niegan el asilo, pero ahora ya tiene el tiempo para aplicar a la ley de ajuste cubano, ¿lo pudiera hacer después de la negación del asilo? Depende de la condición que entró. Todo depende de cómo usted entró. Si usted es un arribante extranjero, sí, porque la condición de usted, la jurisdicción radica con USCIS, con UCI. Si usted es un ente, es una persona que entró de manera irregular, que es segunda casilla, que es un IWI, la jurisdicción radica con la corte. Si a usted le negaron el asilo en corte, usted no tiene derecho, si es segunda casilla, a someter ningún beneficio
durante el proceso con USCIS. Sin embargo, si usted apela ese asilo, el asilo está en apelación, usted puede aplicar un permiso de trabajo. Los cubanos que vivieron en un tercer país después de salir de Cuba pueden también aplicar al asilo aunque tengan ciudadanía española. Si tiene ciudadanía española, no debe aplicar asilo porque la Convención de Asilo es una convención internacional de Naciones Unidas donde establece que usted no puede vivir en el país donde usted es nacional, y nacional quiere decir cualquier ciudadanía que usted tenga o que sea ciudadano. Nacional es donde usted nace, pero la ciudadanía no va ligado al país que usted nazca. Pero si usted quiere aplicar asilo teniendo doble ciudadanía, usted debe demostrar que en ninguno de los dos países de los cuales usted es ciudadano, usted puede vivir o relocalizarse. Como reglas generales no, hay excepciones, pero el principio general es que si usted tiene más de una ciudadanía, a no ser que usted pruebe persecución en ambos países por los cuales usted es ciudadano, su proceso de asilo está cojo desde el inicio, tiene un defecto. Gracias. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana para responder sus dudas de inmigración. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.